Donald Trump afirma que las industrias estadounidenses del acero y el aluminio están muertas. El líder norteamericano justificó así sus planes para imponer aranceles a la importación de estos metales sin excepción, incluso a naciones amigas. Este paso ha desencadenado en una ola de rechazos entre otros. Acompáñenme porque vamos a llegar a nuestra redacción. Quien analiza y tiene la información sobre todo esto es Aliana. ¿Qué tal, Aliana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diana? Cuéntanos sobre esta situación que puso en alerta varios mercados. Exactamente, es que parece que se aproxima una guerra comercial entre Estados Unidos y varios países productores de acero y aluminio. Aquí vemos algunas de las reacciones que va generando esta decisión de Donald Trump de gravar con el 25% de las importaciones de acero y el 10% de las importaciones de aluminio. Dice China que instan a Estados Unidos a repensar esta idea. México, responderíamos con medidas recíprocas. Desde Alemania alertan, estos aranceles golpearían a nuestros negocios internacionales, y Brasil en Sudamérica dicen que podrían causar pérdidas a ambos países. Las reacciones son bien alarmantes y es que, como decimos, Estados Unidos está en esta dirección afectando no solamente a países, son más de 100 los países que exportan acero hacia Estados Unidos, sino también naciones aliadas. La Unión Europea está en este grupo de países amigos hasta este momento, ¿no?, comercialmente de Estados Unidos, y dice que esta decisión de subir los aranceles a este tipo de industria, la industria siderúrgica, pues no responde a los intereses de ninguna de las partes. Vamos a escuchar. Lamentamos mucho este paso, que parece representar una intervención evidente para proteger la industria nacional de Estados Unidos y no se basa en ninguna justificación de seguridad nacional. El proteccionismo no puede ser la respuesta a nuestro problema común en el sector del acero. La Unión Europea ha sido un aliado cercano a Estados Unidos en materia de seguridad durante décadas. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestra industria es golpeada con medidas injustas que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo europeos. La Unión Europea reaccionará con firmeza y en consonancia para defender nuestros intereses. La situación es bien tensa, sobre todo entre estos dos aliados, la Unión Europea y Estados Unidos, y es que ya desde el bloque comunitario han dicho que si se llegan a efectuar esta subida de impuestos, pues la Unión Europea planea también elevar los aranceles a compañías como la Harley Davidson, la Levi's o la Bourbon de Estados Unidos, a lo cual Donald Trump, en su acostumbrado tono jocoso y despreocupado en Twitter, ha respondido que si la Unión Europea realiza este paso, ellos directamente desde Estados Unidos aplicarían impuestos a los automóviles que se producen en Europa. Aquí vemos solamente algunas de las representaciones de marcas de automóviles que se producen: la BMW, la Mercedes-Benz o los VW son solamente algunos de ellos. Y además desde Estados Unidos también aseguran que todos aquellos que se preocupan porque esta subida de impuestos pueda derivar en caída y pudiéramos decir en una subida del desempleo, pues el secretario de Comercio de Estados Unidos responde que no, que la noción de que eso destruiría muchos puestos de trabajo y que alteraría las cosas y aumentaría los precios es incorrecta. Se desmarca entonces el gobierno de Estados Unidos. Habría que ver si continúa en esta línea una vez que ya se materialicen las contramedidas que aplicarían países, decimos, como China, también México, incluso naciones de la Unión Europea. Aliana, vos recién mencionabas la gran cantidad de países que son exportadores de acero a los Estados Unidos. ¿Podemos hacer un repaso de algunos? Sí, vamos a repasar los principales porque hablábamos de China, pero China solamente ocupa el lugar 11. En primer lugar está Canadá, el vecino del norte, con el 16%. Le sigue Brasil, Corea del Sur, México, Rusia, Turquía, Japón, Taiwán, Alemania e India. Decimos que entonces son estos los principales países exportadores de acero hacia Estados Unidos en este momento, y que muchos de ellos ya han amenazado con que tomarán contramedidas y subirán también impuestos a muchas de las importaciones desde Estados Unidos. Recordemos que la última vez que Washington tomó una medida similar se produjo en el año 2002. El presidente George W. Bush también elevó los impuestos a la industria siderúrgica, a la importación de acero, y 2 años después los volvió a bajar debido a la reacción que eso creó en muchos países aliados de Estados Unidos. Claro, Diana, recién veíamos los porcentajes alarmantes, pero incluso en los países donde se dan porcentajes menores afecta y mucho a la economía. Claro, vamos a seguir de cerca este tema, pero nosotros por otro lado también hemos consultado sobre esta situación al profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, Raúl Hinojosa. El analista opina que las medidas de Donald Trump pueden causar una crisis comercial en el mundo.
Va a tener mucha influencia esta decisión de poner aranceles en acero y aluminio, principalmente a países como Canadá, que es el principal exportador, que es miembro del TLC. Lo que vamos a ver es que también este impacto va a ser muy difícil para Estados Unidos poder exportar, porque ellos importan gran parte de su acero y aluminio para producir productos de manufacturera de exportación. Algo que obviamente no analizaron es este disque economista Navarro y Wilbur Ross. Entonces lo que estamos viendo es una política económica hecha por un capricho de un presidente que yo creo que va a acabar siendo uno de los peores presidentes en la historia de Estados Unidos, y especialmente una situación donde puede causar una crisis a nivel mundial en términos de política comercial. En Italia, el partido antisistema Movimiento 5 Estrellas fue la formación más votada en las elecciones generales, pero no fue el único resultado sorprendente. El respaldo fue mínimo para el hasta ahora gobernante Partido Democrático. En tercer lugar se situó otro emergente, el partido de derecha La Liga, con su discurso anti-Unión Europea y anti-inmigrante. Para analizar la mayoría que permita formar gobierno se necesitará un pacto de varias agrupaciones. Entre tanto, el líder del Partido Democrático, Matteo Renzi, anunció que presentará su dimisión tras estos resultados. La Liga forma parte de una coalición de centroderecha junto con Forza Italia del ex primer ministro Silvio Berlusconi y otras dos formaciones más. Esta alianza obtendría el mayor número de escaños en el Parlamento. Su ideología tiene algunos puntos comunes con el Movimiento 5 Estrellas del joven político Luigi Di Maio, entre ellos su rechazo a la moneda única y su euroscepticismo parcial. Y como verán, aunque el Movimiento 5 Estrellas no logró la mayoría, no perdieron la alegría. El resultado confirma la tendencia vista también en otros países europeos donde ganan popularidad los partidos emergentes. A su sede llegaron felicitaciones de políticos como, por ejemplo, Marine Le Pen, candidata presidencial de derecha en las pasadas elecciones francesas. Lo mismo hizo el holandés Geert Wilders, quien también participó en los comicios de su país con un programa antisistema. El político británico Nigel Farage también expresó su apoyo al Movimiento 5 Estrellas, pero sin embargo, y a pesar de todas estas repercusiones, los ciudadanos italianos mostraron opiniones divididas en cuanto a los resultados. No sé qué decirles. Me alegro del resultado del Movimiento 5 Estrellas. Esperaba que la gente hubiese aprendido algo de las elecciones pasadas, pero al contrario me doy cuenta de que no han aprendido nada. No recuerdan qué sujetos nos han gobernado hasta el día de hoy. Vamos a darles un voto de confianza. Son jóvenes. ¿Por qué no? Después del desastre de los últimos años. ¿Qué pienso sobre eso? Creo que esperaba algo mejor para la izquierda. Su fracaso es resultado principalmente de las políticas del Partido Demócrata. Estoy un poco decepcionado, pero tenemos que aceptar lo que la gente ha votado. Y hemos hablado de las elecciones italianas con la abogada Beatriz Talegón, quien cree que los partidos tradicionales ahora están perdiendo la confianza de la sociedad. Italia hoy va a hacer un punto de inflexión. Nos encontramos ante un proceso que se puede denominar ya la Tercera República Italiana. El movimiento de Beppe Grillo, el 5 Stelle, con el candidato presentado Luigi Di Maio, que lo que representa es un cuestionamiento de esta Europa, un euroescepticismo, porque consideran que Europa debería ir más allá, ser más democrática, más social. En realidad están respondiendo a un sentir de la población que ya no cree en los partidos políticos tradicionales como herramientas que solucionen sus problemas. Los partidos políticos tradicionales se han convertido en una suerte de endogamia, han caído en esa teoría de la ley de hierro de la oligarquía de Michels, y los partidos tradicionales estamos viendo cómo la familia socialdemócrata está cayendo de bruces en todos los ámbitos a nivel europeo.
Por lo tanto, vemos que hay un rechazo de la sociedad hacia esta forma de hacer política tradicional. Ключевая из них – это борьба с терроризмом. Обстановка. За последние 6 лет преступлений террористической направленности в России стало меньше. Если в 2012 году их было 316, то в 2014 – 84, а в прошлом – 25. Приоритетов, которые были обозначены 1 марта в послании федеральному. Так, в 2017 году было предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 террористических актов. Вы прекрасно ее знаете, требует здесь постоянного внимания. В этой связи важно углублять сотрудничество с зарубежными спецслужбами, в том числе те прочные связи, которые у вас установлены с партнерами из государств ОДКБ и ШОС. Следует также развивать возможности Международного банка данных по противодействию террору, который помогает оперативно проверять лиц, причастных к террористическим структурам. Жизнь, права и безопасность наших граждан. Также эффективно должна строиться вся система работы по противодействию экстремизму. На недавней коллегии МВД России отмечал, что число подобных преступлений в последнее время, к сожалению, выросло. Хорошо понимаете, носит глобальный трансграничный характер. Уважаемые коллеги, 1 марта в ходе послания речь шла и о новых технологиях и системах вооружения, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит и повысить международную безопасность. Работа над этой современной техникой шла много лет. В ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России. Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Должны быть надежно защищены. Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной и технической разведки. Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб. Какие качества вы демонстрировали всегда, уверен, так будет и. Рассчитываю, что вы продолжите активную, результативную работу и по такому значимому для страны и общества направлению, как борьба с коррупцией. При участии ФСБ России за последнее время проведена целая серия эффективных операций против коррупционеров и коррупционных сообществ, в том числе в отношении тех, кто паразитировал на экономике, системе ЖКХ, бюджетных ресурсах, обкрадывал и государство, и граждан. О задачах на будущее, в том числе с учетом тех
Los Dreamers no se rinden. Decenas de soñadores son arrestados en protestas por la falta de acción del Congreso. Aunque hoy vence el plazo dado por el gobierno, la batalla por DACA se libra en las calles y en las cortes. Guillermo del Toro. Los más latinos. México brilla en Hollywood. Guillermo del Toro arrasa como el gran ganador de la noche. La cinta animada Coco se lleva 2 estatuillas doradas. Hablamos con el director mexicano que nos cuenta cómo se siente al levantarse con un Oscar. Salud en riesgo. Advierten que algunos productos de limpieza le pueden causar el mismo daño que si fumara 20 cigarrillos al día. Expertos recomiendan limpiar con mascarillas para no afectar su salud. Las trampas de la cirugía. Cientos de mujeres latinas sufren cada año los engaños de falsos cirujanos estéticos. La última tendencia es inyectar en los glúteos sustancias que el cuerpo no procesa. Hablamos con víctimas que alertan sobre un peligro que puede terminar con la muerte. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con José Díaz Balar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Decenas de Dreamers fueron arrestados por todo el país mientras exigían un Dream Act. Es que hoy vence el plazo dado por el presidente Trump para encontrar una solución para los Dreamers. Los cientos de miles de ellos siguen sin saber qué será de ellos. Pues hoy 5 de marzo, día marcado por el presidente Trump para el fin de DACA, los Dreamers retomaron la acción para seguir presionando por un programa que los legalice. Hay cientos de detenidos, sobre todo en la capital estadounidense, Washington, D.C. Precisamente Lori Montenegro estuvo con ellos. Se ataron de pies y manos, algunos con cadenas, otros con tubos de plástico. Son jóvenes soñadores y activistas que bloquearon durante casi una hora una de las principales avenidas frente al Capitolio. Exigían al presidente Trump y al Congreso una solución inmediata a su situación. Me siento bien asustada, nerviosa y ansiosa de no tener un futuro seguro. Tras ignorar varias advertencias, la policía arrestó a casi 100 personas acusadas de desobediencia civil. Ojalá y con eso el Congreso entienda que deben de dejar de jugar con juegos y con la vida de los jóvenes inmigrantes. Estos jóvenes, como tantos otros alrededor de la nación, hoy están manifestando porque dicen que simple y llanamente no pueden permitir que el tema de DACA nuevamente se quede relegado en el Congreso. Salieron a las calles y alzaron sus voces en ciudades como Nueva York, Houston, Filadelfia y Las Vegas. El presidente había fijado hoy 5 de marzo como el fin del programa de acción diferida, pero por orden de los tribunales el gobierno ha tenido que continuar renovando los permisos de quienes ya tenían DACA. Hasta el momento, más de 106,000 solicitudes han sido aprobadas y según la Oficina de Inmigración, hay pendientes otros 55,000 solicitudes. A los gritos y reclamos de los jóvenes, el presidente respondió culpando a los demócratas, a quienes acusó de no importarle los Dreamers, e insistió que él está listo para negociar. Pero para los Dreamers, tanto la Casa Blanca como ambos partidos le han fallado. Por eso su indignación se convierte en acción y dicen no se detendrán. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. También en Wisconsin, varios Dreamers fueron arrestados mientras protestaban cerca de la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Sabían que se estaban exponiendo, pero aún así se atrevieron a bloquear una intersección, dispuestos a que los congresistas los escuchen. Les piden que dejen de un lado el juego político y actúen en favor de todos los inmigrantes que tienen sueños y que contribuyen de manera honesta a este país. Estamos pidiendo el Clean Dream Act aquí, por favor que nos pase el Clean Dream Act, porque nosotros estamos sufriendo, nos están separando la familia. Importante señalar que Paul Ryan no se encontraba en su oficina durante la protesta. Nos vamos a Panamá, donde la policía expulsó a unos empleados de la compañía del presidente Trump de un hotel de su propia marca. El dueño es un inversionista privado que llevaba tiempo queriendo deshacerse del personal administrativo y guardias de seguridad empleados por la organización Trump, pero la empresa se negaba.
La disputa escaló en los últimos días hasta que hoy un juez falló a favor del inversionista, quien llegó esta mañana con varios agentes y una orden judicial y tomó control absoluto del hotel, entre otras cosas, quitándole el nombre de Trump. Al regresar en Noticias Telemundo, perdieron a sus hijos en el tiroteo de Parkland y hoy unieron sus voces para demandar que ni una familia más sufra lo mismo. Y los testimonios de mujeres que se sometieron al procedimiento estético de moda, pero en las manos de charlatanes, y ahora viven un calvario. Los padres de varias víctimas de la masacre en Parkland exigieron a los congresistas de la Florida que hagan algo ya para que nadie más tenga que pasar por la tragedia que ellos vivieron. Su llamado ocurrió mientras en el Senado estatal en Tallahassee se debatía una polémica propuesta sobre armas. Rogelio Mora Tagle informa. Con el peso del gran dolor por haber perdido a sus hijos, hoy estos padres se unieron para exigir a los legisladores que hagan algo. No han hecho nada. Queremos que nuestros hijos estén seguros en la escuela. Eso es lo más importante. La hija de Ryan, Alaina Petty, tenía 14 años. Ella fue una de las 17 víctimas mortales en la escuela Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida. Hoy, varios padres que perdieron a un hijo en el tiroteo del día de San Valentín exigieron a los congresistas estatales que aprueben leyes que brinden mayor seguridad a los estudiantes. Mis estudiantes, cuando suena la puerta, hoy día tiemblan. Esa es la realidad que se está viviendo aquí en el condado de Broward. Y eso es lo que la gente tiene que ver. Los muchachos tienen miedo de ir a los baños porque tenemos miedo de si viene otra persona. El Senado estatal se alistaba hoy para votar un proyecto de ley que elevaría la edad para comprar rifles de asalto de 18 a 21 años. Esto después de rechazar una enmienda que prohibía la venta de armas de asalto. Pero la sensación entre muchos profesores, familiares, alumnos, es de que los políticos no solamente no han hecho nada para evitar que una tragedia como esta se repita, sino que además proponen cosas que no van a solucionar el problema. Una de esas medidas es la posibilidad de que algunos maestros participen de manera voluntaria en un entrenamiento para poder ir armados a las escuelas. ¿En qué momento yo voy a manipular un arma cuando tengo 32 niños enfrente de mí, ya buscando para esconderlo, para apagar la luz, para que nadie hable? En Parkland, Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. El deseo de verse mejor resultó una pesadilla para cientos de mujeres latinas que ahora viven con una sustancia para uso industrial en su cara, en su cuerpo. Falsos médicos la promocionan como una simple inyección, pero se trata de un producto ilegal, un producto muy peligroso para el organismo. Y lo peor, sumamente difícil de extraer. Vanessa Oca habló con algunas víctimas. Les quiero advertir que las imágenes pueden resultar fuertes. Se ve que el material ha afectado toda esta parte de la piel. Buscando la figura perfecta, Maylin se sometió al procedimiento de moda. ¿Qué te hiciste? ¿A qué cirujano fuiste? Y me dijo, no, es un muchacho que trabaja con un cirujano y lo hace en su casa. El hombre, que aseguraba ser enfermero, inyectaba biopolímeros para agrandar los glúteos. Tenía unos glúteos que parecían J-Lo. Yo me iba para Miami Beach, me recuerdo. Y ¿cómo te digo? Había que mirarme. Pero unos meses después, su cuerpo empezó a rechazar el producto. Un día bañándome, siento como unas bolas en mis piernas y en mis glúteos. Lo mismo le ocurrió a María. El cuerpo empezó a rechazarlo, empezó a brotarlo, la piel se empezó a cambiar de color. Aquí estamos mirando al nivel de las caderas. Ellas son solo 2 de cientos de casos que llegan al consultorio del doctor Alberto Galerani. Mujeres que en busca de verse mejor terminan poniendo en riesgo su salud y hasta sus vidas. Son productos que son para uso industrial, no son para ser injertados en el cuerpo humano. ¿Industrial qué te refieres, doctor? Uso para maquinaria, para motores, para aviones. La sustancia migra por el cuerpo, en ocasiones llegando al torrente sanguíneo, causando todo tipo de enfermedades. Paciente que le sube la presión, que le viene la diabetes. Otras veces se ha encontrado el biopolímero en los ganglios, los pulmones y el cerebro. El sistema inmunológico lo empieza a atacar, como si uno tuviera lupus. Al mes, asegura, está retirando estas sustancias de más de 100 personas. Es uno de los pocos cirujanos que saben cómo realizar el procedimiento. Pasé por 3 doctores, ninguno me resolvió el problema. Todos me dejaron el material adentro
Edith Lady, quien es enfermera, no se perdona el no haber desconfiado del extraño procedimiento. Era una aguja bien gorda, bien gruesa, y una vez que sacaba la aguja, el aceite se estaba saliendo porque quedaba un hueco grande. Ella inmediatamente mojaba el algodón de Crazy Glue, lo ponía ahí haciendo presión y después ponía por encima una curita. Estados Unidos, Brasil, Colombia y Venezuela encabezan la lista de países donde más se inyectan biopolímeros, pese a que la sustancia es ilegal. Es difícil estar en una situación así, es bien fuerte. Hoy esta madre ha decidido levantar su voz para que esto no le pase a nadie más. Hay muchas cosas lindas en la vida que uno tiene que apreciar, que la belleza es natural, Dios la manda. Gracias por todo. Vanessa Ock, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, los efectos devastadores a la salud que descubrieron unos expertos al analizar varios productos de limpieza y cómo protegerse. Y revivimos los momentos más emotivos y curiosos de los premios Oscar más latinos que se hayan visto. Escuchen esto, amigos. Limpiar su casa puede ser tan dañino para sus pulmones como fumarse 20 cigarrillos al día. Es la conclusión de un estudio que analizó los productos comunes de limpieza que todos tenemos en casa y sus efectos a la salud. Los detalles los tiene Rebecca Smith. El especialista quiere saber a qué se debe esos mareos, esos vómitos, ese dolor de cabeza profundo. Leandra se ha dedicado a limpiar casas y oficinas durante gran parte de su vida. Ahora, 18 años después de estar en contacto directo con productos de limpieza, asegura su salud se ha visto fuertemente afectada. El olor emana y nosotros tenemos que absorber, sentir. Y precisamente un nuevo estudio advierte de los peligros de los productos de limpieza en aerosol. Asegura su sobreuso es equivalente a fumar 20 cigarrillos al día durante 10 a 20 años. Para Leandra, los productos de limpieza son un veneno lento y silencioso. Al principio no es mucho quizás, pero a medida que uno va continuamente haciéndolo seguido, es donde uno empieza a sentir malestares. En total se analizaron más de 6,000 personas durante un periodo de 20 años. Y aunque la investigación no revela un número de horas de exposición a sprays que le pueden poner en riesgo, tarde o temprano los componentes activos del producto pueden irritar las frágiles membranas mucosas que recubren los pulmones, causando problemas como obstrucción a las vías respiratorias, deterioro pulmonar, asma y enfermedades de obstrucción pulmonar crónica. Y los especialistas aseguran los productos de limpieza para baños son los más agresivos, así que si usted está limpiando casas o está limpiando su baño, se le recomienda por lo menos utilizar un tapabocas. Y más vale prevenir que lamentar, asegura el doctor Ríos, por lo que recomienda tener un cuarto que esté bien aireado, con mucha ventilación, mantener distancia de los químicos y prevenir mezcla de químicos. En respuesta al estudio, el Instituto Americano de Limpieza